¿Cuál es el otro autor? Manuel Bejarano Sánchez. Esos dos autores son. Creo que uno de ellos ya se los compartí. Entonces los temas que están en el programa son los que vamos a estar desarrollando y extraigo información de esos dos libros. Ustedes también tienen que hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Porque si solo estudian o solo se quedan con lo que vemos en clase, no van a aprender derecho civil, ¿verdad? O si solo eh, van a recibir las diapositivas y no leen su código, de igual manera, no van a aprender derecho civil, ¿verdad? Y como aquí estamos para estudiar y aprender derecho civil, más allá de ganar el curso con una nota mínima o ¿qué? Máxima, digamos, lo más importante es ese aprendizaje que vaya quedando. Al final de cuentas, eso es lo que vale. Así que se complementan, reitero, la lectura en los libros estos, la lectura de nuestro Código Civil y la clase son tres elementos que se van a conjugar, ¿verdad? Y la interesa que ustedes pongan, más los cuestionarios que estamos resolviendo. Había mencionado que hiciéramos una investigación. Hay que hacer una investigación en estos libros de los temas que tenemos, ¿verdad? Y en su momento, pues ya les indicaré qué vamos a hacer con esa investigación. Pero yo trataré de hacer alguna actividad eh, para hacerlo de manera aleatoria, es decir, por decir algo, vamos a ver, aquí tengo en pantalla a 161 estudiantes, pero voy a mencionar a Karen. Por ejemplo, podría ser en el listado la clave de Karen, voy a decir clave número tal, por favor, póngame a la vista su trabajo de investigación, ¿verdad? Y lo ponemos a la vista y miramos el trabajo que hizo, ya va a poder presentarlo. Son actividades que podríamos desarrollar en algún momento. Por el momento, ustedes hagan esa investigación, ¿verdad? Como lo había mencionado. Y más que todo, los cuestionarios son los que vamos a estar utilizando para los efectos de darle una ponderación de los trabajos que deben realizarse para hasta 10 puntos, ¿verdad? Y en algún momento puede ser que algún compañero o compañera le falte un punto o 2 puntos para llegar a zona mínima. Pues bueno, si entregó sus trabajos en tiempo, fue responsable, estuvo en clase, bueno, pues podríamos revisar y con gusto llevarlo a zona mínima, que pueden darse esos casos. Hay casos que se dan. Pasan a veces no pasan, ¿verdad? Y conmigo sacan 70, 80 puntos, ¿verdad? Preguntan qué temas. Bueno, los temas del programa, que ya lo compartí en Claro. Y si no, revisen en Claro, y si no, lo vuelvo a compartir. Bien. Solo un último compañero, Aldo, veo que levantó la mano. Y ahí empezamos Licenciado, la muy clase. buenas Adelante, Aldo. tardes. Adelante. Respecto a los dos libros o los dos personajes que hayamos que investigar, nos podría, no sé, explicar más bien qué es lo que tenemos que investigar para tenerlo pues en cuenta a la hora de la hora, ¿verdad, Lick? Historia, no sé, algo más directo, Lick, perdone. Con gusto, Aldo. Quiero que no estuvo usted en las primeras clases por lo que está mencionando. Perdóneme. Sí, no tenga pena. Me imagino que hay muchos compañeros que están en esa situación. Pero yo fui claro en las primeras clases y dije que era lo que íbamos a hacer, ¿verdad? Que íbamos a trabajar y di algunas instrucciones. ¿Cuáles son estas? Que había que hacer un trabajo de investigación. ¿Y que íbamos a investigar? Los temas que están en el programa. O sea, la primera clave que debemos tener es el programa. Pregunto a los 172 que están ahorita, ¿tienen el programa? ¿Ya lo descargaron de Classroom? Porque yo lo compartí ahí. Si no lo tienen, descárguenlo, imprímanlo, que eso fue lo que dije en la primera y segunda clase, lo imprimen y van revisando qué temas estamos estudiando en nuestras clases. Y al mismo tiempo ustedes tienen que revisar en estos dos libros los temas que estamos viendo porque ahí están, ¿ya? Entonces yo extraigo de esos dos libros y de otros, por supuesto, pero sobre todo de Rogina Villegas y de Manuel Bejarano Sánchez, de ahí extraigo la mayor información que ustedes ven en diapositivas. Y aparte, estudio mi código civil, ¿ya? O sea, a la par de ustedes, yo también voy leyendo,
¿ya? Porque tengo ese compromiso con ustedes, estimados estudiantes, de también nutrir ese conocimiento, ¿verdad? Porque no podemos dar por hecho que ya no lo sabemos todo. Pero si ustedes no hacen esa actividad, entonces no estamos en la academia, estamos en otro lado. Entonces, reitero, nuestro Código Civil, por eso en la clase anterior dije, del artículo tal al artículo tal, lo van a estudiar. ¿Ya? De hecho, en nuestro curso, o sea, durante todas las clases, debemos llegar hasta el artículo 1673. Imagínense, desde el 1251 hasta el 1673 vamos a estudiar en nuestro curso Civil 3. Recuérdense que es el derecho de obligaciones en la primera parte. Civil 4, obligaciones, la segunda parte, que son los contratos en particular. Así que si ustedes se dejan guiar en ese sentido, 80s, 90s, ¿verdad? Y así Muchas gracias, licenciado. Un gusto. Así es como han obtenido conmigo en ese sentido, ¿verdad? Yo siempre presumo a mis estudiantes, quienes se asignan en esta sección y se asignan conmigo, saben que esa es la manera de hacerlo, ¿verdad? Ahora, quienes no lo hacen, pues obviamente los resultados lo van a reflejar en las notas. Una última intervención. Gabriela, adelante. Perdona, licenciado, buenas tardes. Con respecto a la investigación, de momento no se ha establecido alguna cantidad de páginas u hojas que tiene que cumplir como requisito la entrega de la investigación. No, Gabriela, en este momento lo que hay que ir haciendo es desarrollando cada uno de esos temas, ¿verdad? Usted haga su investigación, por ejemplo, en cuanto a los requisitos para la validez del negocio jurídico, usted viene y lo investiga en estos dos libros y en otros que hubiese, y lo va plasmando en un documento de Word, ¿verdad? Y va colocando sus fichas bibliográficas, o sea, lo que significa una investigación, ¿verdad? Y en su momento, como les digo, pues haré de manera aleatoria ese ejercicio para los efectos de ver si le vamos a dar alguna ponderación. En otros años he pedido investigaciones, pero la experiencia me indica que en realidad no todos la hacen. Entonces, no es justo que de 277 estudiantes que tengo asignados, 100 lo hacen y lo hacen muy bien, y otros restantes no lo hacen y copian y pegan de internet, ¿verdad? Entonces, yo creo que no es justo. Y a todos tengo que darles su ponderación. Entonces, por eso he decidido trabajar con cuestionarios que por ahí he recibido muy buenos comentarios, y muchas gracias a quienes se han tomado el tiempo de ver eso, en el sentido de que pues les parece muy bien porque pues los obliga a estudiar. Bien, así que vamos entonces a continuar. Muchas gracias por estar acá presentes. Bienvenidos. Y lo hacemos con mucho gusto, ¿verdad? De verdad que sí lo hacemos. Vamos a grabar para que así quedemos y no se alarga mucho la grabación. Bien. Estábamos en los requisitos para la validez del negocio jurídico. Y ahí vamos a encontrar que estos requisitos van a ser aplicables a los elementos y a los presupuestos, o a los presupuestos. ¿Ya? Y tenemos la declaración de voluntad, que es uno de los elementos, ¿ya? Y también explicamos la causa, ¿ya? Que fue el último punto que vimos. Eso es, ¿verdad? Entonces tienen sus requisitos, ¿verdad? Bien. Muy bien, vamos a cambiar de diapositiva. Ahora vemos los requisitos siempre los requisitos para la validez del negocio jurídico, pero estos aplicables a los presupuestos. Allá a los elementos, aquí a los presupuestos. Bien, entonces vemos los presupuestos, ¿cuáles son? El sujeto, ¿ya? ¿Qué requisitos deben reunir estos presupuestos? Les pido que activen su cámara, por favor, si no me da la impresión que no están poniendo atención. El sujeto. La doctrina exige que el mismo, o sea, el sujeto, sea capaz legalmente, ¿ya? Es decir, que tenga la capacidad de ejercicio, ¿ya? O capacidad de ejercer los derechos de los cuales es titular, así como también que tenga la capacidad natural. ¿Cuál es esa capacidad natural? La capacidad natural deviene en que se encuentre en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, ¿ya?
y que goce de sus capacidades mentales volitivas. Es decir, que pueda expresarse por sí mismo de manera indubitable, que no exista duda de que lo que está manifestando es la expresión fiel de su voluntad. Eso es lo que debe observar el notario, ¿verdad? Porque en realidad el notario es el que va a plasmar en el instrumento público la voluntad de los contratantes. Entonces, de ahí la importancia, aparte, digamos, la capacidad legal y luego tenemos la capacidad natural. Debe hacer una calificación, como lo que mencionábamos en la clase anterior, quienes tuvieron la oportunidad de estar. Mencionábamos que esta persona, al momento de estar frente al notario, debe calificar el notario. Por eso recuérdense que hay actividades que desarrolla el notario, ¿ya? Debe calificar cuál es su estado de la persona, porque puede ser que se encuentre bajo efectos de alguna sustancia que altere, ¿ya?, su normalidad mental, su lucidez. No se puede expresar con claridad. Entonces el notario debe analizar eso. Dice, bueno, ¿qué está pasando? La persona como que tuviera dormida la lengua, no puede expresarse o está tambaleante. Cosas como esas debe calificar, debe hacer una calificación. Esa es la capacidad natural, ¿ya? Bien. Respecto a los presupuestos, seguimos con esto, con los requisitos para esa validez del negocio jurídico. Con relación a los sujetos, vimos en la diapositiva anterior, ahora vemos con relación al objeto. Con relación al objeto, debe reunir ciertas condiciones, ¿verdad? Recuérdense que siempre después de la exposición de la clase doy un espacio para que ustedes puedan plantear sus inquietudes y pueden dejar su mano ahí arriba, no hay problema. En ese orden les voy a ceder la palabra, pero en su momento. Bien, si no interrumpimos el hilo conductor de lo que estamos explicando. Entonces, con relación a ese objeto, debe reunir ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Ya? Que sea posible, que humanamente sea realizable, ¿ya? Por ejemplo, dos contratantes. Bueno, uno ofrece construirle una casa, ¿ya? Hablo de cuestiones así. Yo sé que sea posible, Digamos, le ofrece construir una casa sobre el mar, ¿ya? ¿Ya? Y si las especificaciones dan lugar a pensar que debe llevar, ¿ya?, una estructura de metal debajo, algo así como ver una casa que esté sobre la tierra. No es lo mismo, ¿ya?, construir una casa en el mar a construir. ¿Se podrá construir una casa en el mar con las especificaciones de una construcción en la superficie terrestre? No es posible. Debe tener ciertas características, ¿verdad? O como construir una casa en la orilla de un barranco. No es lo mismo que construirlo en una superficie plana, ¿ya? O que le ofrezcan construir una casa en la luna. En el contrato, ¿ya?, le dice uno de ellos, bueno, le voy a construir su casa en la luna, ¿verdad? ¿Es posible eso? No es posible materialmente, es imposible. O que le va a vender una estrella que vemos nosotros desde la Tierra, eso no es posible. O sea, entonces, con relación al objeto, fíjense ustedes, ¿ya?, que sea posible de manera física y jurídicamente, es decir, que esté regulado en la ley, ¿ya? Y si no está regulado en la ley, las partes le pueden dar la forma que ellos consideren conveniente, siempre que no contraríe el orden público. Pero jurídicamente debe ser posible, porque ¿cómo vamos a ejecutar ese contrato? Por ejemplo, si le ofrecieron construir una casa en la luna, ¿ya?, o le ofreció bajarle la luna y las estrellas, ¿verdad? Ustedes que eso solo se da en otra situación.
pero jurídicamente hablando eso no es posible. Que sea determinado o determinable en cuanto a qué, a su especie, ¿ya? Recordemos que, ¿de qué estamos hablando? De un bien, ¿qué clase de bienes? Ustedes saben que los bienes son las cosas que pueden ser, ¿no?, susceptibles de apropiación. Entonces, en cuanto a la especie, si es bien mueble, ¿ya?, o si es un bien inmueble, ¿ya?, debe determinarse. Y también determinarse en cuanto a la cantidad. El vendedor ofrece venderle 100 vehículos. 100 vehículos de 4 ruedas, por ejemplo. Pero, ¿cuál es la especie de vehículos de 4 ruedas? ¿Qué? ¿Van a ser autobuses? ¿Van a ser sedán? ¿Van a ser camionetías? ¿Van a ser camiones? ¿Ah? O sencillamente no es posible. En cuanto a su especie, se debe especificar claramente el tipo de bien. Y luego, en cuanto a la cantidad, no puede establecerse en el contrato que le venderá, digamos, se compromete el vendedor a venderle bienes muebles. Sí, pero ¿cuáles? ¿Y cuántos? Entonces, determinable en cuanto a la especie y en cuanto a la cantidad. ¿Ya? ¿Cuántos bienes y qué bienes? ¿Ah? Le va a vender 100 computadoras. Ahí tenemos la especie. Es computador, ¿verdad? ¿Ve? Equipo de computación. Y debe especificarse. Debe tener las características que marca, ¿ya?, si hay un modelo o inclusive si hay una serie. Pero sobre todo un modelo. Debe estar especificado. Y la cantidad, 100, 200. Y no solo le va a vender computadoras. Sí, pero ¿cuántas? Usted dice que me va a vender computadoras. Bueno, entonces le voy a entregar una. Y le pagó 1,000,000 de quetzales. Entonces eso no es posible. En cuanto a esos requisitos, para que el negocio jurídico sea válido. Si no, no sería válido jurídicamente. Entonces dependerá que el objeto sea la transferencia de un derecho real o bien un hecho personal del obligado. ¿Qué es lo que va a entregar entonces? ¿Ya? ¿Un derecho real? ¿Ya? O un hecho personal, es decir, una prestación de un servicio. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Bien, vamos entonces con los requisitos para la validez del negocio jurídico respecto a los presupuestos. Con relación al objeto, ya vimos con relación al sujeto. Bien, ahora veamos los elementos esenciales, fíjense ustedes, del negocio jurídico. Antes quisiera detenerme ahí un par de minutos para dar la oportunidad si hubiese alguna inquietud. Deme un segundito. Vamos a ver. Yo vi una mano levantada por ahí. Le vamos a dar la palabra a quien la había levantado. Adelante, Aarón. Buenas tardes, Lick. ¿Me escucha ahí? Sí, adelante. Solo tenía una duda respecto al primer punto que usted dijo, que tiene que ser una persona capaz legalmente, con la capacidad natural. Y no sé si en este punto entra, por ejemplo, una persona que se encuentra en estado de interdicción o con algún tipo de problema mental. Con ellos se puede realizar algún tipo de negocio jurídico a través de algún tutor, o cómo sería con un tipo de persona de esta clase. Con gusto, Aarón. Bien, estimados estudiantes, en ese sentido, recordemos que existe la capacidad legal, es decir, la capacidad de ejercicio. Si una persona se encuentra en estado de interdicción, es decir, que no se puede valer por sí misma, entonces, obviamente serán él o los representantes legales quien deban actuar en nombre de esta persona. Previo, por supuesto, que haya sido declarado, si fuese el caso de que es un mayor de edad, entonces que haya sido previamente declarado en estado de interdicción. Si es mayor de edad, si es menor de edad, pues obviamente va a ser
el representante de ese menor de edad, que el representante del menor de edad puede ser los padres o algún tutor, ¿verdad? Eso va a depender de la situación en que se encuentre, pero serían los representantes legales quienes comparecerían. Ahora, depende del negocio jurídico, porque en el caso de los menores de edad, para poder grabar o disponer de algún modo la propiedad de los menores de edad, necesitan autorización judicial que declare la utilidad, ¿ya? O sea, previa utilidad, ¿ya? El objeto de ese negocio. ¿Verdad? E inclusive para los menores de edad o incapaces, en el caso de formar una sociedad mercantil, yéndonos un poquito a derecho mercantil, el artículo 6 y 7 y el artículo 22 del decreto-70 regulan específicamente, si ustedes quieren le dan una leída en su momento, específicamente regula los casos en los que los menores de edad y los incapaces pueden constituir sociedad mercantil, específicamente el 22. ¿Cuáles son esos requisitos que deben cumplirse para que pueda realizarse una sociedad mercantil con menores de edad, ¿verdad? Entonces, eso en atención a lo que Aaron preguntaba. Bien, vamos a ver si hay otra inquietud. Bien, bajan la mano si ya les de intervención. ¿No hay dudas? Bien, vamos a... adelante, Luciano. Licenciado, buenas tardes, gusto de saludarlo. Disculpe, ¿qué artículos mencionó? Perdone, se cortó la comunicación por un momento. Bien. Tenemos ahí los artículos 6, 7 y 22 del Código de Comercio, decreto 2-70. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más? ¿No hay? Bueno, continuamos entonces. Muy bien. Veamos entonces, nos vamos a los elementos esenciales del negocio jurídico. Fíjense pues, elementos esenciales, eso es muy importante. Fíjense ustedes, la capacidad de goce y capacidad de ejercicio. ¿Quiénes tienen capacidad de goce? ¿Quiénes tienen capacidad de ejercicio? ¿Ya? El artículo 8 del Código Civil nos va a establecer cuáles son las clases de capacidad. ¿Ya? Quienes pueden obrar por sí mismos y quienes no, ¿verdad? No nos vamos a ir mucho para allá porque ya lo habíamos mencionado en las clases anteriores y por favor le dan ustedes la lectura respectiva. Esto es muy importante, por eso la base de este curso, ustedes ya deben tener ciertos conocimientos, ¿verdad? Bien. Y luego, el consentimiento. He puesto énfasis en esta parte, digamos, y si ustedes se dan cuenta, lo coloqué ahí. Dice, es un elemento fundamental del contrato, el consentimiento. ¿Qué pasa si no hay consentimiento? Les mencionaba un caso de la vida real. Tres hermanos son citados a firmar un reconocimiento de deuda en un despacho, ¿ya? Y ellos pretenden ir asesorados por abogados, les dicen que no pueden, pero ellos van y les dicen que si no van a firmar, sencillamente, ¿ya? Van a tener consecuencias penales, los coaccionan, ¿ya? En realidad, uno de ellos es el que había, en contubernio con otras personas, se había confabulado para quedarse con un dinero de una empresa. Pero viene esta empresa, sus representantes legales coaccionan a los otros hermanos para que reconozcan esa deuda. Entonces van a ese despacho y firman un reconocimiento de deuda, no a la empresa que se consideraba afectada, sino a una tercera empresa. Fíjense usted, pasan los años y como no pueden pagar, es una cantidad enorme, ¿ya? Le embargan el salario a una de las personas, ahí se da cuenta que tiene problemas, ¿ya? Y como no paga, porque son gente que no tiene dinero ni siquiera para pagar un asesor, ¿verdad? Que conozca precisamente temas jurídicos,
es decir, un abogado. Eso los demandan penalmente. Y los demandan penalmente porque esta persona era alguien que trabajó en esa empresa. Demanda a la empresa que coaccionó a la persona y a los hermanos a reconocer una deuda a una tercera empresa. Los demandan penalmente por estafa. El caso penal lo pierden ya los demandantes, porque se demostró, primero, que no existían los delitos de los cuales se les estaban imputando. Pero el caso civil sigue abierto. ¿Ya? Ellos no tienen dinero para contratar abogado y poder pedir ahí lo que mencionábamos, ¿verdad? Entonces, en este caso, hay vicios del consentimiento porque ellos fueron, ¿qué? Fueron coaccionados. ¿Ya? Cuando la declaración, artículo 1257, es anulable el negocio jurídico cuando la declaración de voluntad demande de ¿qué? En el caso de violencia. Fíjense ustedes. Pero hay un plazo para eso, no es así nada más, hay un plazo. Bien, entonces les pongo el ejemplo que esto es fundamental del contrato, el consentimiento. En las clases anteriores habían preguntado que si eso tenía que ver con la nulidad del instrumento público. Son dos temas distintos. Una es la nulidad del instrumento y otra es la nulidad del negocio jurídico. Aquí estamos hablando de la nulidad del negocio jurídico. La nulidad del instrumento público tiene que ver con la observancia de los requisitos formales regulados en el artículo 13 y el artículo 29 del Código de Notariado. Bien, entonces, muy importante lo del consentimiento, por eso le he puesto énfasis. Luego, la declaración de voluntad. Esta la vamos a encontrar regulada en el artículo 1251, donde establece que el negocio jurídico requiere, es decir, sus requisitos, ¿ya? Sus elementos esenciales. ¿Cuáles son? La capacidad legal del sujeto, ya lo vimos, que declara su voluntad. El consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Ya esta parte lo vimos, pero veamos, detengámonos un poquito y vayámonos al artículo 1517. Vamos a ver. Veamos el 1517. Espero que ustedes de verdad les guste estudiar el derecho. A mí me fascina, me encanta estudiar. Y ustedes revisaran mi pizarra, la tengo ahorita ahí llena de apuntes que hice hoy por la mañana. Bien. Luego, el artículo el 1517, ubicándonos en el título quinto de las obligaciones provenientes de contrato. Hay contrato cuando dos o más personas convienen en qué? Convienen, fíjense ustedes, en crear, en modificar o extinguir una obligación. Ahí hablamos de contrato. Lo que mencionábamos en la clase anterior de que nuestro Código Civil tiende a confundir lo que es negocio jurídico con contrato, que son dos temas distintos. ¿Ah? Entonces hay que tener claridad en esto, porque el contrato es una cosa y el negocio jurídico es otro. O sea, no es lo mismo, pero tiende a confundirlo con la teoría francesa y la teoría alemana. La teoría alemana es la denominación negocio jurídico. ¿Ya? Bien, y en el caso de la teoría francesa, actos jurídicos, así lo denomina. Bien, entonces, pero hay una manifestación en consentimiento, por eso dice convienen, ¿ya? Convienen, es decir, ¿ya? Hay consentimiento en crear, modificar o extinguir una obligación. Ahora, en cuanto al objeto que debe ser lícito, bueno, el objeto lícito, es decir, no podemos negociar todos aquellos objetos que se encuentran fuera del comercio. ¿Ya? ¿Y cuáles son? Los que la ley clasifica como de objeto ilícito. Por ejemplo, vender
drogas, ¿verdad? No se puede vender una libra de estupefaciente, no se puede. ¿Por qué? Porque es un objeto ilícito, ¿ya? Esto también hay que tomar en cuenta que si bien es cierto, el ámbito de actuación del particular es amplio, no obstante, hay limitantes, hay limitaciones. ¿Y cuáles son esas limitaciones? Las que la ley establece, ¿ya? La ley establece, ¿ya? ¿Cuáles son esas limitantes al ejercicio del comercio, ¿ya? Al ejercicio de la actividad humana? Pero el ser humano tiene un ámbito de libertad amplísimo y apenas es una isla en ese mundo de libertad del particular, del ser humano, en su actuación. Artículo 5 de la Constitución, si tiene su Constitución a la mano. ¿Qué establece? ¿Lo puedo leer yo, licenciado? Sí, por favor. ¿En cuál dice? Artículo Dice artículo 5 de la Constitución. quinto. Libertad de... artículo 5, ¿verdad? Quinto. Ajá, artículo 5. Libertad de acción. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. Ahí estamos, ahí estamos. Ok. Gracias. ¿Se dan cuenta? Tiene derecho a hacer ¿qué cosa? Lo que la ley no prohíbe. ¿Y qué es lo que prohíbe? Es una isla en ese universo de libertad que tenemos los seres humanos. Eso aplica a los particulares exclusivamente, no a los funcionarios y empleados públicos. Porque el funcionario y empleado público tiene una camisa de fuerza, ¿ya? Que no le permite moverse con libertad. Solo puede hacer lo que la Constitución y la ley le permite. No tiene libertad de acción. No pueden hacer ellos a su voluntad, sino solamente el camino que la ley les permite. Muchas veces se ha tendido a confundir esto, ¿verdad? Pero no es así. La libertad de acción es exclusivamente para los particulares. Los funcionarios en el ejercicio de su función pública no tienen libertad de acción. En el ejercicio de sus actividades como particulares, pues sí, tienen esa libertad, ¿ya? De actuación. Bien, el objeto debe ser lícito, entonces no podemos vender, por ejemplo, un arma de fuego no se puede vender si su origen es ilícito, ¿ya? Hay limitantes en el ejercicio de esa actividad. Sigamos con los elementos esenciales del negocio jurídico. Entonces vemos que la capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Veamos la capacidad de goce. La capacidad de goce es esa aptitud que una persona tiene para participar en la vida jurídica por sí misma, ¿ya? O por medio de un representante, según lo que establece el autor Bonecase, ¿verdad? Él establece que esa es la capacidad de goce, ¿ya? Es decir, puede hacerlo por sí mismo o por medio de un representante. Eso va a depender de su situación, como hablábamos hace un momento, ¿verdad? Ahora veamos la capacidad de ejercicio o capacidad de obrar, le denominan algunos autores. También capacidad de obrar o de hecho también le denominan. Esa aptitud para ejercer derechos y asumir por sí mismo obligaciones. Eso lo vamos a encontrar regulado en el artículo 8 del Código Civil. Bien. La Constitución, si no lo había mencionado acá, tiene artículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tiene números ordinales, ¿ya? Igual que el Código Civil. Artículo 1, 2, 3, 4, hasta el 9. Eso tiene una razón de ser que no la vamos a ver acá. Eso generalmente lo doy en derecho constitucional, ¿verdad? Lo explico a profusidad
aquí no nos vamos a detener ahí porque nuestro curso no va por ahí. Bien, entonces, vemos entonces en la capacidad legal, artículo 1251 que hemos estado analizando. A esa capacidad se refiere el 1251. La capacidad legal establece, requiere para su validez capacidad legal. ¿Ya? Bien. Sigamos entonces con los elementos esenciales del negocio jurídico. Luego tenemos el consentimiento, ya lo mencionábamos, que es fundamental, ¿ya? Es un elemento fundamental del contrato, como lo vimos en el artículo 1517, ¿ya? Y luego la declaración de voluntad, porque consentimiento no es lo mismo que declaración de voluntad. El consentimiento, ¿en qué momento se da el consentimiento? En el momento que la persona firma, ahí está dando su consentimiento. Si no firma, sencillamente no da su consentimiento. No me vayan a confundir, por favor, consentimiento con declaración de voluntad. ¿Ya? El consentimiento se plasma en el momento que las personas o los contratantes firman ese contrato. Ahí está el consentimiento. ¿Ya? Quienes lo aceptan, ratifican y firman ante el notario que autoriza. Esa es la forma en cómo se expresa en la redacción al final del instrumento público. En cuanto a la declaración de voluntad, lo vamos a encontrar regulado en el artículo 1251, 1257 y 1517, como lo hemos estado viendo, ¿verdad? 1257 y 1517. Esa declaración de voluntad, algunos autores dicen que es la expresión de la voluntad, cuando se manifiesta, cuando lo expresa con palabras y dice, bueno, a ver, ¿quién es el comprador y quién es el vendedor? Yo soy el vendedor, dice uno de los señores. Muy bien, ¿y quién es el comprador? Yo. Ah, muy bien, permítame su documento de identificación. Aquí están, presentan ambos su documento personal de identificación, si fuese el caso de que son guatemaltecos, o si son extranjeros domiciliados, pues su documento personal también de identificación, que tiene un color distinto, el color rojizo distinto al del que es guatemalteco. O en todo caso, si es un extranjero no domiciliado en la República, presenta su pasaporte, ¿verdad? Es el documento que va a presentar. Bien, entonces, y luego deben presentar el documento que acredite la propiedad del bien que se está realizando el negocio, ¿ya? Debe presentarlo. Y resulta que presenta una tarjeta de circulación y dice, yo soy el propietario, y en la tarjeta de circulación aparece el nombre de una señora, por ejemplo. Y dice, bueno, pero usted no es el vendedor, porque ¿dónde está el vendedor? El vendedor es una señora. Sí, pero yo tengo el vehículo y lo voy a vender. Entonces usted no puede vender el vehículo. ¿Ah? El notario no puede autorizar ese vehículo. ¿Por qué? Porque ¿quién puede disponer de la propiedad? El propietario únicamente. Nadie más puede disponer de la propiedad. Solamente el propietario, porque recuérdese que él tiene ese poder de dominio, ¿ya?, sobre la propiedad. Bien, entonces, si no está presente, ¿ya?, no puede. Ahora, en todo caso, si tiene un título que acredite su posesión, ahí es distinto. Entonces podría, en todo caso, presentar un título donde dice, mire, yo soy poseedor. Entonces usted va a vender la propiedad o va a vender la posesión. No, voy a vender la posesión. Pero el que está adquiriendo adquiere la posesión, es decir, el derecho de uso, de goce, pero no tiene la disposición. Recuérdense ustedes, ¿eh? Yo creo que ese curso ya lo llevaron, de la posesión y la propiedad, que es la posesión, que es la propiedad. Entonces, debe calificarse. Entonces, esa declaración de voluntad, ¿ya?, debe estar
coincidente. Dice, es la coincidencia de dos o más declaraciones de voluntad o la declaración conjunta de una voluntad común. Ese es el consentimiento. Bueno, y ahí nos referimos también al artículo 1251 y al 1517. Ahora vemos en cuanto a los vicios de esa declaración de voluntad. ¿Cuáles son esos vicios? Tenemos el error, el dolo, la simulación y la violencia. Veamos, solo déjeme cambiar de diapositiva. En un segundito. Bueno, vamos a dejarlo ahí y vamos a analizar estos artículos. Regresémonos a la parte final de esta diapositiva. Los vicios de la declaración de voluntad, entonces tenemos según el artículo 1257, ¿ya? Tenemos el error, el dolo, la simulación o violencia. Bien, ahora, ¿qué significa cada uno de estos vicios? Mencionábamos en una de las clases anteriores, creo que fue en la anterior, que de alguna forma tiende a confundirse este aspecto de los vicios de la declaración de voluntad, porque consideramos que debería denominarse vicios, pero no de la declaración de voluntad, sino vicios del negocio jurídico, del negocio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí está confundiendo el negocio jurídico con declaración de voluntad, ¿verdad? Pero en fin, eso solo es una apreciación para que ustedes también puedan cuestionarlo, porque no son vicios del negocio jurídico, sino que son vicios de la declaración de voluntad. Ahora, veamos entonces, estos artículos ustedes ya los revisaron, si ustedes se dan cuenta los vamos a analizar ahorita brevemente, porque no podemos a profundidad de cada detalle. Bien, ahora veamos el 1258. Dentro de las causas de nulidad, vemos que el error es una causa de ellos, pero siempre y cuando recae sobre la sustancia de la cosa, ¿ya? Que le sirve de objeto. ¿Ya? Por eso, si ustedes se dan cuenta, he ido ordenando este conocimiento para que ustedes lo puedan ir asimilando, analizando y entendiéndolo, comprenderlo, para que ustedes ya lo puedan explicar también. De eso se trata. Siempre y cuando se conjuguen esos aspectos. Lectura del código, lectura de la doctrina y presente en las clases también, ¿verdad? Bien, entonces, o sobre cualquier circunstancia que es la causa principal de la declaración de voluntad. Ahora, cuando hay error en persona, fíjense ustedes porque puede darse esa situación. El negocio jurídico se va a invalidar cuando la consideración a ella hubiera sido el motivo principal del mismo. Por eso les puse ese ejemplo, ¿verdad? Dicen las personas, vámonos a otro lado. En otro lado nos lo van a autorizar, pero no ante el notario que se encuentran presentes. ¿Ya? Porque la gente cree que solo porque tiene la tarjeta de circulación del vehículo puede disponer de ese bien. No es así. ¿Ya? Bien. El error de cuenta, por ejemplo, hubo error, no eran 500,000, sino que eran 450,000. ¿Ya? Solo da lugar a la corrección, no anula el negocio, no lo anula, solo lo que se va a hacer es corregir cuando hay error en cuenta, ¿ya? Y cuando el error sea en persona, ¿ya? Siempre que sea en consideración a ella, entonces sí se puede invalidar, ¿ya? Eso es muy importante que lo vayamos tomando en cuenta. Y eso es en cuanto al error. Ahora veamos en cuanto al dolo. ¿Qué es el dolo? El dolo en el negocio jurídico es la sugestión, ¿ya? Se le sugiere, se le insinúa, ¿ya? O el artificio que se utilice para inducir a error a la persona, ¿ya? Se le está sugiriendo y entonces se induce a error, ¿ya? Muchas veces se dice, mire, yo no entendí
que lo que estaba haciendo era vender mi propiedad. Si yo lo que iba a hacer era un arrendamiento, pero el notario no me lo explicó. Yo era un arrendamiento lo que estaba haciendo, no era una compraventa. Y resulta que hizo una compraventa. Resulta que era un contrato de mutuo y lo que firmó era una compraventa. ¿Ya? Ahí hay un error. ¿Ya? ¿Ya? Hay error. Eso en el artículo 1258, pero si hay dolo, entonces ya hay una intencionalidad. Por eso dice, dolo es toda sugestión que se emplea para inducir o mantener en error en él a alguna de las partes. ¿Ya? Pero hubo una intención. Ahora, en el caso del dolo de una de las partes y el dolo que proviene de un tercero, sabiéndolo aquella, produce la nulidad, si ha sido la causa que determinante del negocio jurídico. De lo contrario, no, ¿verdad? Bien. Ahora, ¿cuándo es ineficaz el consentimiento? 1264. Creo que de alguna forma aquí le estamos dando respuesta a las preguntas que planteamos en el cuestionario. Así que muy importante que ustedes estén presentes. Será ineficaz, es decir, que no surtirá efectos jurídicos. Eso quiere decir que es ineficaz. No va a surtir efectos jurídicos. No va a entrar al mundo de lo jurídico. ¿Ya? Si ese consentimiento fue prestado por violencia o intimidación. Y el caso que les mencionaba de estas personas que firmaron un reconocimiento de deuda, siendo que ellos no recibieron ese dinero. ¿Ya? De más de $500,000 de quetzales. Entonces, a ver, usted dice que le dio $500,000 de quetzales o más de $500,000 de quetzales a estas tres personas. A ver, ¿cómo se lo entregó? ¿Se lo dio en efectivo? ¿Se lo dio con un cheque? Cheque de caja, cheque cruzado, todas las clases de cheque que existen. ¿Cómo fue que usted le dio ese dinero? Ah, si son 10,000 o 20,000, pues sí, en efectivo. Pero si es de $500,000 de quetzales, no se pueden hacer transacciones de más de 50,000 quetzales en efectivo. ¿Por qué? Por el tema del lavado de dinero. Debe dejarse constancia en el instrumento público cómo se está realizando esa transacción. Y si no, el notario podría incurrir en responsabilidad. Fíjense ustedes, hasta eso, el notario tiene que cuidarse. Declaran, ¿ya? Manifiestan bajo juramento, ¿ya? Que el pago o el dinero se le entregó mediante el cheque número tal y tal. Debe identificar, ¿ya? Cómo se le entregó ese dinero. O sea, no es solo de que le dio $500,000 de quetzales, sí, pero cómo se lo dio. ¿Ya? Eso puede dar lugar a la nulidad del negocio. Fíjense ustedes. ¿Será ineficaz ese consentimiento prestado por violencia o intimidación? Los intimidaron, entonces los coaccionaron. Ese deviene en ineficaz. Muy bien. La amenaza, artículo 1267, la amenaza del ejercicio regular de un derecho y el temor reverencial, esto es solo el temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto, no anula el acto o negocio jurídico. Fíjense que aquí confunde acto jurídico con negocio jurídico. ¿Ah? Pero ya sabemos que son actos jurídicos y que son negocios jurídicos. Bien, aquí hablando de los vicios de la declaración de voluntad. Bien, vamos a seguir acá. Eso es parte de los elementos esenciales del negocio jurídico. El objeto lícito, ya lo mencionamos, que se refiere a la prestación, esa prestación debe ser lícita. No se pueden vender objetos que estén fuera del comercio, ¿verdad? Se puede vender una plaza pública. Le voy a vender la Plaza Centenario. ¿Se puede?
no se puede, porque no se puede enajenar. ¿Ya? ¿Y quién es el propietario? ¿Ya? Solo el propietario puede disponer de la propiedad. Bien. Vi unas manos levantadas por ahí. Vamos a ver. Bueno, ya la bajaron. Bien, Eddie tiene... Vamos a abrir un momentito para luego continuar con el siguiente tema. Adelante, Eddie. Eddie. Bueno, ya bajó la mano. Adelante, Leonel. Licenciado, buenas tardes. Yo tenía una consulta, pero creo que no anoté el artículo. Si gusta, mejor le consulto en un momento, Lick. Con gusto, Leonel. Adelante, Aaron. Lick, una pregunta en donde dijo que era ineficaz por violencia, intimidación, coacción. ¿Cuál es el fundamento legal de Disculpe. Estaba dentro de la tarea del cuestionario que dejé y es el artículo 1264. 1264. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, en el caso de Ruth dice, aquí estoy leyendo sus mensajes. La venta de terreno, sí, muchas veces pasa eso que en el interior de la República o inclusive aquí en el departamento de Guatemala, en la ciudad de Guatemala, se dan ese tipo de casos. La gente dice, mire, yo no vendí mi propiedad, yo lo que tiré fue un préstamo y no me fijé y no le leyeron el documento, sí. No, fíjese que quien estaba ahí era una señorita, una secretaria y usted no vio al notario, no, imagínense. ¿Ya? Por eso es importante que nosotros vayamos aprendiendo cómo debe hacerse. ¿Ya? Recordemos que el notario tiene que estar presente en el momento de la firma, en el momento de la autorización del instrumento público. No entregar su protocolo, ¿verdad? Y que lo llenen otras personas y que firmen y no está presente el notario. Primero, eso es ilegal, ¿verdad? Ustedes jamás deben permitir que su protocolo esté fuera de su alcance, porque ustedes como notarios son los responsables el notario es depositario del protocolo, no le pertenece, le pertenece al Estado, ¿verdad? Pero pasa eso, lo que comentaba Ruth, ¿verdad? Que hay muchas personas que se les ha despojado de sus propiedades, pero ahí incurre inclusive en responsabilidad el notario. Han habido muchos casos en ese sentido. Bien, adelante, Melvin. Gracias, licenciado. Buenas noches. Solo lo quería molestar. ¿Es posible que pueda aclararme la situación de la omisión? ¿En qué artículo estamos? El 1260, y ahorita le digo. Ya lo encontré. ¿Ya? Ya. La 1263. Correcto. Por favor. Muy bien. Gracias. Miren, pues, recuérdense que hay un hacer y un no hacer. ¿Ya? Cuando hablamos de una acción, estamos hablando de un cambio en la realidad, ¿sí? Es decir, hay un cambio, hay movimiento, eso es acción. Entonces, cuando hay acciones dolosas y hay omisiones dolosas. Las acciones dolosas es cuando se ejecuta una actividad, cuando se realiza una actividad. En la omisión dolosa es cuando no se hace una acción que debería hacerse y que por lo tanto, ¿ya?, va a causar perjuicio. Por eso dice la omisión dolosa, es decir, el no haber hecho cuando tenía la obligación de hacer, produce los mismos efectos que la acción dolosa. ¿Ya? Esto hablando del negocio jurídico, por supuesto, no nos vayamos a ir a derecho penal, ustedes que sí se relaciona, pero
A veces confunden el dolo en derecho penal al dolo en derecho civil. Pero aquí tenemos una claridad en cuanto a qué debemos entender por dolo, aquí en el artículo 1261, ¿verdad? Bien. Adelante, Aaron, o no sé si ya había usted. Gracias, licenciado, muy amable. Ya había participado, Lick. Ok, muy bien. Bien. Adelante, Luciano. Licenciado, disculpe una pregunta. ¿La omisión dolosa se puede dar entre las personas que van a tener un negocio jurídico o solo por el notario? Muy bien. La acción dolosa, esta generalmente, por supuesto, se va a dar entre las partes que están realizando el negocio jurídico, ¿verdad? Así es. Es entre los que están declarando, ¿sí?, su voluntad, ¿ya?, en el negocio jurídico, únicamente. Hablar ya de la acción del notario, pues eso ya sería aparte, eso ya tiene que ver con derecho penal, ¿ya? No tiene que ver aquí en el caso de, de- de lo que estamos mencionando, porque aquí estamos hablando de los vicios de la declaración de voluntad, y el notario aquí no tiene nada que ver en eso. El notario, más que todo, como profesional de derecho y conocedor de las leyes, pues debe observar lo que hemos mencionado, los requisitos formales de los instrumentos públicos y los requisitos también del negocio jurídico, porque él debe calificar que se cumplan con esos requisitos del negocio jurídico, porque es el que sabe. Por eso estudia derecho civil, por eso estudió derecho civil y por eso ustedes están estudiando derecho civil, para que conozcan. Cuando ya ustedes ejerzan como notario, ya conocen esto precisamente. Bien, entonces no tiene nada que ver con la, digamos, intención que pueda tener el notario de causar algún daño, eso sería aparte. Licenciado, disculpe la interrupción nuevamente, pero mi pregunta era como que más enfocada a la omisión dolosa, que la omisión dolosa es como no querer causar el daño, ¿verdad? No, ya lo expliqué, Luciano, hace un Perdón, momento me licenciado. preguntó, no tenga pena, no vamos a confundir, ya lo expliqué, hace un momentito lo expliqué, qué significa eso, viendo el artículo 1263. Vamos a continuar. Bien, vamos a continuar con los temas, estimados estudiantes, y después hacemos un paréntesis para que ustedes puedan participar. Bien, vámonos ahora entonces a los elementos naturales, ¿verdad? Bien, ¿y cuáles son esos elementos naturales del negocio jurídico? Los elementos naturales del negocio jurídico se encuentran contenidos en el ordenamiento jurídico, es decir, en las diferentes leyes, el Código Civil, en fin. En la segunda parte tenemos los requisitos que deben cumplirse en el caso de los distintos contratos. ¿Ya? Por ejemplo, en una compraventa o una permuta. Vayámonos a la compraventa. Vayamos directamente a la compraventa. Vayamos a ese artículo. Busquémoslo, por favor, en nuestro código. El contrato de compraventa queda perfecto entre las partes desde el momento en que convienen, fíjense ustedes, desde el momento en que convienen en la cosa y en el precio. ¿Ya? ¿Cuál es la cosa? Es decir, ¿cuál es el bien que van a comprar y vender? Y el precio. Vamos a vender un bien mueble, una, qué sé yo, una mesita de noche, ¿verdad? Esa es la cosa, es el bien, es un bien mueble. Y el precio, ¿cuánto cuesta? 100 quetzales. Muy bien. En ese momento, ¿ya?, queda perfecto. Aunque ni la otra ni el otro se hayan entregado. Una vez convinieron, una vez se pusieron de acuerdo, ya es perfecto ese contrato de compraventa. Y vemos entonces
¿Cuáles son esos requisitos? Y aquí lo estamos mencionando. Y en el 1790, regresando un poquito, si no lo habían encontrado, ya se los indiqué, establece que en la compraventa el vendedor transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregarla, ¿ya? Y el comprador se obliga a pagar el precio en dinero. Hay una prestación y una contraprestación, ¿ya? Muy bien. Aquí están precisamente esos elementos naturales. ¿Cuál es el elemento natural entonces? Tenemos el sujeto, el objeto y el vínculo jurídico. Aquí vamos a formular un par de cuestionamientos y quiero que ustedes tomen nota de eso. Por favor, es importante que estén atentos porque para no estar repitiendo ya cada rato la pregunta. Bien, por eso es importante que ustedes activen su cámara para ver si están realmente poniendo atención o están haciendo otra actividad. Aquí debemos entonces preguntarnos quién es, en el caso de la compraventa, ¿ya? ¿Quiénes son los sujetos? ¿Ya? ¿Quién es el objeto y quién es el vínculo jurídico? Vamos a desarrollar eso, por favor, en el cuestionario que me van a entregar. Eso lo tienen que entregar en la próxima clase. ¿Ya? En Classroom voy a colocar ahí la tarea y voy a decirles ahí que las preguntas que formulé en la clase. ¿Ya? Si ustedes quieren, se lo comparten con los compañeros, pero si no estuvieron en clase, no van a entender la pregunta. ¿Ya? Bien. Entonces, ya lo del sujeto ya lo mencionamos. ¿Ya? El objeto también ya lo mencioné acá en la clase hace un momento. ¿Y el vínculo jurídico? ¿Cuál sería el vínculo jurídico? ¿Ya? Ya lo mencioné también. Así que no lo voy a repetir, ¿verdad? Porque quiero que ustedes, ¿ya? Primero estén atentos a la clase. ¿Ya? Artículo 1790, ¿verdad? Y el 1791. Entonces yo de estos dos artículos y lo que vimos ya hasta el momento, voy a formular un cuestionario que de 3 a 5 preguntas, si se dan cuenta, no estoy creando tantas preguntas, ¿no? Pregunta de 30 tampoco, unas 5 preguntas máximo voy a estar generando en cada clase, ¿verdad? Porque tampoco quiero ahogarlos en tanta cuestión, ¿ya? Yo lo hago en atención a ustedes, estimados estudiantes, porque me interesa lo esencial que ustedes vayan aprendiendo, ¿verdad? Porque podríamos formular un montón de preguntas y no se trata de eso. Bien, entonces vamos a ver cómo estamos. Miren pues. Bueno, nos quedan todavía 10 minutos. Nos quedan 10 minutos. Vamos a este punto, en esta diapositiva nos vamos a quedar y la vamos a analizar en la próxima clase, pero voy a referirme a este tema. Ya. Elementos naturales. Bien, ahora veamos saneamiento de sus clases. O sea, los elementos naturales son los tres que ya mencionamos. Ahora vamos el saneamiento y sus clases. ¿Qué es el saneamiento? Aquí ya avanzamos en otro tema. ¿Ya? El saneamiento es un remedio, fíjense ustedes, que el adquiriente puede ejercer sobre el bien. ¿Quién es el adquiriente? Es la persona que recibe el bien. Dice, es el remedio, es la forma de limpiar ese bien, es la forma de resarcir a la persona que está recibiendo el bien. ¿Ya? Y ahí vamos a encontrar que tenemos dos clases de saneamiento. Saneamiento por evicción, regulado en el artículo 1543 y 1548. Por favor, vamos a leer esa tarea, se las voy a dejar, que me lean esos dos artículos. El 1548. Vamos a leer desde el artículo 1500, denme un segundo, ahorita les digo.
1543 a 1573. Ojo, 1543 al 1573. Vamos a darle lectura a esos artículos, por favor, para que así nos pongamos en sintonía en la próxima clase. Eso es un tema que, pues, nos llevará media clase, tal vez unos 10, 15 minutos, dependiendo de la interacción que mantenemos siempre con ustedes. 1543 a 1573 por el tema pero creo que habíamos llegado, vamos a revisar hasta qué artículo. Yo les había indicado hasta qué artículo debíamos llegar. Vamos a ver, alguien que se recuerde que era una lectura rápida que debíamos llevar. Nos quedamos al 1318. Creo que habíamos hablado del 1319 al 1442, el título segundo. No sé si le dieron lectura a esto. Muy bien, gracias, Aida. Muy bien, chicos. Voy a dejar de grabar, denme un segundo. Ahí estamos. Bien, si tuviesen alguna inquietud, con todo gusto. Solo levantan la manita para que pueda. Ahorita le doy la intervención. Adelante, Diego. Licenciado, respecto a las tareas que hay que firmar, ¿está bien si la última página simplemente firmé y no la carátula ni la primera? Porque me salieron 2 páginas y la carátula. No hay problema. Lo importante es que vayan firmados. ¿Sí? Pero, o sea que con una firma es suficiente. No necesariamente, porque estoy avalando lo que usted dice para su caso particular. Sí, o sea, porque si no, volvería a quitar la tarea, las firmo todas y las vuelvo a entregar, pero si usted manda. Sí está bien así, Diego, pero miren, pues si ya la enviaron, no la quiten porque entonces me va a parecer como que la enviaron con retraso. Ok. Ojo con eso, gracias, Diego. Ojo con eso, a la orden, ojo con eso. Fíjense, pues, estimados estudiantes. Recuerden que debemos seguir ciertos lineamientos. Si la tarea dice que hay que entregarla el 8, por ejemplo, ¿verdad? O el 9 o el 17, tiene una hora máxima de entrega. Si usted lo puede entregar al siguiente día, enhorabuena. No corran para hacerlo, háganlo a mano, ahí está en el código. Y procuren enviarlo en tiempo. ¿Por qué? Porque en el momento que yo empiece a calificar las entregas de los trabajos, yo sencillamente voy a revisar cuando lo entregaron. Si lo entregaron fuera de tiempo, sencillamente yo lo voy a tomar como que no lo envió, ¿ya? Porque estoy dando bastante tiempo, si se dan cuenta, entre uno y otro, y son pocas preguntas, o sea, no es un cuestionario de muchas preguntas para no atormentarlos ahí con eso, ¿verdad? La idea es que ustedes se enamoren del derecho y de derecho civil, si no, se van a enojar con el curso de Derecho Civil y dicen, no me gustó el curso de Derecho Civil porque el link muchas tareas nos dejaba. Al contrario, quiero que ustedes se enamoren de Derecho Civil, que les guste, porque esto les va a ayudar muchísimo para derecho notarial, para el ejercicio de su profesión prácticamente. Esto lo van a ver todos los días lo vemos en el despacho, ¿verdad? Bien, voy a revisar acá vamos a ver, me están pidiendo la palabra, vamos a ver, Jeremy, no sé cómo lo... Jeremy, buenas noches, licenciado. Adelante. Disculpe, fíjese que yo por las carreras metí la pata y no firmé ninguna de las hojas de la primera tarea. La segunda ya sé que lo tengo que firmar. Le pido disculpas. No tenga pena, no se preocupe. Adelante, Aldo, no sé si había intervenido. Licenciado, a mí me pasó lo mismo, solo que a la inversa. Firmé la primera, pero no firmé la segunda. ¿Lo puedo anular? ¿Lo puedo volver a enviar antes de tiempo? No, si ya lo envió, déjelo así, no tenga pena. No se preocupe. Perdone, licenciado. No tenga pena, no se preocupe. Vamos con Aarón. Adelante. Solo una consulta, Ali, que usted dijo en este curso que íbamos a llegar hasta el artículo 1677. Mi duda es desde qué artículo es que estamos empezando. Buena pregunta. La voy a repetir. 1251 hasta el 1673. Esos son todos los artículos que debemos leer. Ya debimos haberle dado una lectura general. Por favor, lectura general, ¿verdad? En la próxima clase voy a estar indicando algunos artículos ahí que deben hacer anotaciones.
Eso les va a servir para su ejercicio profesional, para su técnico profesional también, ¿verdad? Entonces, y ahí me cuentan cuando hagan para su examen técnico profesional, me escriben y con mucho gusto, si los puedo preparar con un simulacro ahí, por supuesto. Si quieren una clase extra, con mucho gusto. Adelante, Gabriela. Y perdone, hizo mención de que iba a dar unas preguntas, pero no sé si tomé mala referencia o bien las va a colocar como en la clase anterior en el Classroom. Ya las di y aparte voy a generar otras 5 preguntas. Ay, solo tomé una que creo que era que era el sanamiento, ¿no? Las dos, habían otras 2 anteriores, ya las dicté. Muy bien. Por eso tienen que estar atentos a la clase y activar su cámara, porque así yo miro si realmente están presentes o no. Bien, vamos a ver si hay otra mano levantada por ahí. Bien. No hay. Bueno, estimados estudiantes, les agradezco mucho su atención y sobre todo su entereza en el curso este. Espero que les esté gustando. Yo trato de dar lo mejor. Siempre estudio, preparo mis clases, leo y leo. Así que con todo gusto ahí estamos a la hora. Entonces, buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Quién habla? Es que ya no vi las manitas aquí levantadas, entonces si no levanta la mano no sé quién me habla. Gracias, Lick. Feliz Es que noche. Melanie dice que le subió el trabajo con tinta negra porque no vio las instrucciones. No, ¿sabe? Que le puso en tinta negra, pero sí lo hizo con tinta azul. Dice que qué hace en ese caso, que me imagino que fue cuando le generó el PDF la aplicación. No hay problema. No hay problema, no se angustien por eso. Lo importante es que lo hagan con tinta azul. Va, miren, pues voy a leer los mensajes acá, porque dice, léame, Lick dice, que le lea. Dice, vamos a ver. Vamos a ver. ¿En una compraventa puede reservarse a una persona como su fruto vitalicio? Sí, se puede, por supuesto. Se puede reservar el usufructo vitalicio en una compraventa, por supuesto que se puede, ¿verdad? No firmó las tareas. Bueno, hay que leer las instrucciones. Si no, vamos a ver. Bueno, que tengan buenas noches, estimados estudiantes. Un gusto estar con ustedes. Hasta la próxima. Feliz noche, licenciado.